¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es raro decir buenas noches cuando estuvimos al aire hasta hace un ratito nada más. Hoy tenemos un séptimo día, edición especial a menos de 4 días del balotaje. En menos de 4 días, a las urnas, votamos de nuevo para elegir al presidente de la República y el próximo domingo sabremos quién será el próximo mandatario. ¿Sabremos quién será el futuro mandatario el domingo o habrá que esperar unas horas más? Viene muy pareja la historia, lo estaremos repasando en instantes con Mariana Pomies, que es una de las invitadas hoy. Tenemos mucho para hablar. Pasaron pocos días del último séptimo día, que lo hicimos post-debate, ¿se acuerdan? Pero igual han ocurrido cosas, ¿no? Entrevistas de los dos candidatos, de Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, actividades a las que concurrieron y los actos de cierre de campaña de esta noche. Tenemos móviles ahí, uno en Las Piedras, con el acto de la fórmula Orsi-Cose, otro móvil en la zona del Parque Valle, en el Obelisco, en el cierre de campaña de la fórmula Delgado-Ripoll. Y vamos a presentar a los integrantes de la mesa de esta noche. Hay varios de la casa, hay 3 integrantes del equipo fijos, hay 2 que son de la casa y hay 3 invitados. Empezamos por los que juegan de locales todos los domingos, los periodistas Leonardo Abercorn, Natalia Ubal y Martín Aguirre. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, buenas noches. 2 que no integran este equipo, pero sí son de la tele y son del canal y juegan de locatarios también. ¿Cómo no? Mariana Pomies y Fito Garcés, ¿cómo les va? Muy bien, buenas. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Un gustazo tenerlos por acá. Y ahora vamos Gracias. con los 3 invitados. 2 economistas y 1 politólogo. Es una mesa de análisis la de hoy porque los dirigentes políticos que integran el equipo están todos cerrando sus campañas con sus respectivos candidatos. Se supone que hoy es más análisis que debate, pero si quieren debatir no lo vamos a impedir, para nada. Saludemos entonces a los 3 invitados. Economista Gabriela Mordecki, docente, investigadora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va? Bien, bien, bárbaro. El politólogo Diego Luján, también docente e investigador, compañero de Fito Garcés, pues son investigadores ambos del Departamento de Ciencia Política. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias. Y el economista Aldo Lema, también reconocido investigador y docente de la Universidad de Montevideo. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gustazo con el tenerte panel. por acá. Igualmente. Bueno, veamos en esta recta final, en estas últimas horas de campaña electoral, porque claro, o sea, quedan menos de 4 días para votar, pero queda 1 día y medio de campaña electoral, porque no esta medianoche. En la otra medianoche, de jueves para viernes, ya arranca la veda y se acaba el proselitismo. O sea que también estamos en las últimas horas para hablar de estos temas. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de la forma en que llegan al final los 2 candidatos, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. Para eso vamos a repasar algunos números. Mariana Pomies, que mañana proyecta indecisos, presentó esta semana, el lunes, la última encuesta de intención de voto de Cifra. Trajo 3 placas al noticiero y después concluimos que la que realmente vale es la última, ¿no? Es esa placa en la que Cifra repregunta y repregunta a los indefinidos qué votaron en octubre de 2019, qué votaron en octubre de este año, quién te cae más simpático, Delgado u Orsi. Y bueno, después de todo eso, el resultado da 47-46 a favor del candidato Frente Amplista. 1 punto de diferencia nada más. ¿Con qué cantidad de indecisos puros entonces, Mariana? ¿4%? Indecisos puros son 4% más un 3% que dice que va a votar en blanco o anulado. Que por lo general es lo que se da, ¿no? Hay un Sí. 3% en blanco anulado siempre. En octubre fue un poquito más, Un poco más, ahora, como o sea que 5 fue en podría octubre, llegar ¿no? podría llegar a ser más alto y que parte de ese 4 de indecisos puros en realidad esté ahí adentro, podría llegar a pasar, sí. Bien, en la proyección de indecisos que traes mañana a Telemundo no quiere decir que ese 4%, por supuesto que no se van todos para el mismo lado, pero digo, ¿ese 4% va todo para Orsi Delgado o vos considerás que hay un nivel importante de los indefinidos que terminan votando en blanco, que no se van con ninguno de los dos? Bueno, a ver, primero aclarar que nosotros seguimos haciendo encuestas. ¿Pensás que te estoy entonces- pidiendo que pudras la encuesta? No. No, Mariano, no. Imagínate si la quemamos No me ahora. gustó nada eso, las preguntas y repreguntas, o no como una cosa un poco... Pero ¿no repreguntan los encuestadores? Sí. Hacemos otras preguntas. Ok. No, seguimos haciendo encuestas, hasta ahora estamos cerrando el campo, entonces también es apresurarme porque estamos haciendo bastante cantidad de casos por día para ver qué pasa. Lo que vamos a tratar de ver es el perfil de esos indecisos y por otras preguntas que hacemos también Sí. y ver sus actitudes hacia determinadas cuestiones políticas, dónde podrían llegar a votar. Claro, porque aparte están haciendo el tracking también, que es Exacto. actualizar con Por encuestas eso te decía nuevas. que terminamos ahora dentro de un ratito, el Sí. tracking es diario. Una pregunta nueva puede ser quién te gustó más en el debate.
También, esa Por la ejemplo. estamos haciendo. ¿Quién Esa. ganó el debate? Sí, la estamos haciendo, sí, Eso efectivamente. puede guiar también el voto, ¿no? Sí, sabes que está muy sesgada por la camiseta. Los Claro. que ya tienen decidido uno dicen que ganó su candidato, Sí. los que tienen decidido el otro, no, los indecisos no tienen decisión Bien. tampoco en ese aspecto, así que no nos está ayudando para eso. Bueno, ya seguimos con ustedes. Tenemos a Camila Pires en Las Piedras. Ya terminó el acto de cierre de campaña de la fórmula Frente Amplista. Cami, contanos qué ambiente se respira por ahí en el después. Ahí está el candidato, lo vemos, a Yamandu Orsi retirándose. ¿Estás por ahí, Camila? Lamentablemente no nos escucha, me avisan cuando la tengamos. Diego, a ver, Diego Luján, ¿cómo llegan los candidatos al final de la campaña? Bueno, seguramente cansados, en primer lugar. Pero no, hablando en serio, creo que llegan con algunas similitudes, algunas diferencias. Las similitudes me parece que tienen que ver con que a los dos les costó mucho encontrar el tono de la campaña, ¿no? Me parece que han ido fluctuando los mensajes, las principales apelaciones, ¿no? Los mensajes, las señales que fueron enviando, que se traduce, por ejemplo, en los eslogans o los énfasis que fueron haciendo a lo largo de la campaña, no fueron homogéneos, ¿no? Fueron cambiando. El Frente Amplio empezó con una campaña mucho más agresiva contra el gobierno fracasó, terminó con el cambio seguro, que es un tono, está varios tonos abajo del gobierno fracasó. Álvaro Delgado empezó con el segundo piso de transformaciones, enfatizando, por supuesto, una continuidad, pero sobre todo el cambio, ¿no? que es lo nuevo que va a traer, y terminó abrazado a un gobierno con un nivel de evaluación relativamente bueno, que si todos los que evalúan positivamente a este gobierno votan a Delgado, casi que gana la elección. Entonces me parece que fueron como probando, ¿no? Probando tonos y probando fórmulas, y me parece que eso es lo que los une, ¿no? Luego Sí. algunos tuvieron algunos aciertos y errores que podremos marcar eventualmente. Sí, la fórmula Frente Amplista también subrayó durante varias semanas el eslogan que gobierne la honestidad. También fue parte de Exacto. esa digamos, inestabilidad en términos de los mensajes que se distribuyeron, ¿no? Fito, ¿cómo los ves llegando al final a Delgado y Orsi? Sí, estoy de acuerdo con el análisis de Diego. Agregaría que además en ambos lo que estamos viendo también es un contraste bastante fuerte respecto a lo que vimos de ellos en los años pasados. Acabamos de escuchar a Delgado ofrecerle ministerios al Frente Amplio. Y entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno, la verdad, ni siquiera en la pandemia hubo un diálogo sincero y abierto. En la entrevista con El País agregó que le gustaría contar con Orsi ¿Qué te también en parece? su gobierno. ¿No? Hay un cambio muy fuerte. En el Frente Amplio el cambio es asombroso también. Pasamos de 3 años y pico del Frente Amplio con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Muy duro con el tema de los escándalos, muy duro al principio con la pandemia, muy duro en general todo el tiempo, a un Frente Amplio más relajado, más sonriente, más afable. Pasamos del Frente Amplio de Fernando Pereira al Frente Amplio de Yamandu Orsi. Ese es un punto importante. Y lo otro que quería agregar es, de todos modos, más allá de los cambios discursivos, en este balotaje tienen claramente estrategias muy definidas, ¿no? Lo conversábamos el otro día en Telemundo. La estrategia de Delgado es fidelizar a todo el mundo, ¿no? A todos y cada uno de los votantes de la coalición el 27 de octubre, lograr que voten a Delgado. Y la estrategia de Orsi es perforar esa fidelización. Y conquistar. Igual 1 a 1, no importa. Claro, sí. Y sobre todo publicitarlo y mostrar que es posible resquebrajar esa unidad Sí, sí. que los dirigentes de la coalición presentan como tan sólida. Bueno, el último caso, por ejemplo, fue el de la presentación en público del ex candidato a vicepresidente de Avanzar Republicano, el partido de Martín Pérez Banchero, ¿no? Exacto. que dijo que va a apoyar a Orsi. La mayoría de la población no sabe ni cómo se llama en realidad, pero bueno, lo presentaron públicamente como una persona que se suma a esa fórmula Frente Amplista. Vamos, ya seguimos con ustedes, ya venimos con los economistas, con los periodistas. Camila, ¿me escuchás ahora ahí en Las Piedras? Sí, los escucho perfectamente. Están viendo a Yamandu Orsi, está por retirarse aquí del acto. Salió por el costado del escenario para firmar, están las banderas. Había varios niños que lo estaban esperando. A ver si lo tenemos. Estamos en vivo, Orsi. ¿Pueden ser unos minutos por acá? ¿Conforme con lo realizado, Orsi? Dejamos. Estamos en vivo para Canal 2. ¿Una foto acá? Estamos en vivo para Telemundo. Bueno, está firmando, retirándose aquí en Las Piedras, donde se
acercaron un montón de personas para saludarlo en este acto que, como decíamos, comenzó a las 7 de la tarde. Hizo uso de la palabra Carolina Cosa y después Yamandu Orsi. Un acto que fue de acuerdo a lo previsto, casi 1 hora y media, con un espectáculo musical. Y bueno, hablamos con algunos dirigentes que ya habían salido del acto y que se fueron retirando, y ahora estábamos esperando, justamente dijo que iba a salir a saludar y que iba a mantener unas palabras. Bueno, estamos viendo aquí las imágenes de lo que está pasando a esta hora aquí en Las Piedras. Perfecto, Camila, nos mantenemos en contacto, gracias, hasta luego. A Gabriela y a Aldo no los invitamos solamente para hablar en clave económica, también para escuchar consideraciones políticas si quieren, ¿no? Gabriela, ¿cómo los ves a Delgado y Orsi en estos últimos días de campaña? Sí, bueno, parece como lo que nos dicen las encuestas, es que está muy pareja la elección, y yo creo que de acuerdo con lo que estaban diciendo, como que se han ido como cambiando un poco las estrategias, pero en lo que es económico, digamos, que es lo que uno más presta atención, también, ¿no? Han habido sobre todo algunos anuncios, ¿no? O cosas que se dijeron en el debate que después salieron, ¿no?, por parte de Orsi, y que por parte de Delgado ahí aprovecharon a interpelar, y como que esas cuestiones también generan como conversación alrededor de los temas, que creo que eso también es lo que se busca. Bien, ya vamos a andar en eso, disculpa que te corte, Gabriela, porque nos dale. tenemos que ir al Parque Valle, a la zona del Obelisco. Está Martín Abreu. Terminó el acto de la coalición republicana. ¿Cerca tuyo está el candidato? ¿Está Delgado? Sí, a ver si podemos. Estaba cerca. A ver si puede venir un segundito Delgado. Está cantando Lucas Hugo. Séptimo día. Está cantando Lucas Hugo, pero rápidamente, bueno, se va conforme de lo que fue el discurso que le dio. ¿Se va conforme con el discurso que dio? Le pregunta a la gente, no yo. Yo lo que dije, ¿por qué creo que la gente nos va a elegir? ¿Qué quisiste expresar? ¿Qué buscaste o qué quisiste expresar? ¿Por qué la gente no va a elegir? No va a elegir la que tiene el Hospital del Cerro, la que puede cruzar un puente en Charqueado Cebollatí, la que tiene una vivienda digna, que vive en asentamientos. Esa gente no va a elegir. La que consiguió laburo, la que el feriante que pudo trabajar en la pandemia porque no hicimos cuarentena obligatoria. Esa gente silenciosamente el domingo nos va a dar la confianza y vamos a asegurar la continuidad de este rumbo. Mañana se cierra la campaña electoral de cierta manera. ¿Se va conforme pensando en el domingo? Sí, confiado, conforme. Quedan 4 días de toda esta gente y en todo el país movilizaciones como esta, tocando puerta a puerta, con compromiso desde la coalición por un gobierno de unidad nacional. Muchas gracias. Bueno, muy bien la palabra entonces de Álvaro Delgado, a minutos de haber bajado del escenario, dando justamente su discurso final en este cierre de campaña de la coalición republicana, en la cual participaron los líderes de todos los partidos que la conforman. Habló también Valeria Ripoll, lo hizo Álvaro Delgado, que estuvo justamente acompañado de su familia. Hizo mucho énfasis en cuanto a un reconto de lo que hizo este gobierno, basándose en la LUC. Y en este momento está tocando en vivo Lucas Hugo, acompañado de los militantes y también de muchos dirigentes que se quedaron para observar el show del músico en vivo. Muy bien, gracias Martín, te mandamos un abrazo, ¿eh? Ahí estaba entonces Martín Abreu dialogando con el candidato oficialista y Lucas Hugo cantando después de una recuperación meteórica, ¿no?, tras el accidente que tuvo cuando lo pateó uno de sus caballos. Bueno, vamos de nuevo con Gabriela. ¿Querías cerrar un poco la idea de lo que estabas diciendo? Sí. No, que los temas económicos creo que han cobrado relevancia, más allá del tema último de los impuestos que apareció. Lo relativo a la reforma de la seguridad social y el plebiscito y algunas medidas que se han anunciado que tal vez igual se tomarían. Yo creo que más allá de que hay algunos temas que no están en la campaña en forma tan fuerte, estos dos como que han aparecido. Por ejemplo, no sé, me llamó la atención que el tema de la inflación, que es bueno, uno de los caballitos de batalla porque realmente se logró bajarla y mantenerla, como que ha aparecido bastante poco, ¿no? O sea, me parecía que lo podían haber explotado más, pero bueno, evidentemente que no
no sé, habrán evaluado que no era un tema tan interesante, no sé, pero... Vos, Aldo, ¿qué evaluación haces de este tramo final de la campaña? ¿Hay alguno de los dos candidatos que llegue mejor a los últimos metros de la carrera electoral? Bueno, eso es difícil de evaluar, sobre todo desde el punto de vista de un economista que no se concentra, digamos, en el análisis de esas características o político en esa dimensión. La política a los economistas sobre todo nos importa, o por lo normativo, el deber ser y las cosas que se prometen, si se van a hacer o no, o lo segundo, que es lo más relevante, sobre los insumos para el desempeño económico de los próximos años, los insumos de la política. Yo creo que esta campaña, bien lo decía Fito, me parece a mí, tiene una convergencia notable hacia el centro. En el centro de la playa, por decirlo de alguna forma, están los votantes, está el votante mediano. Este no ha sido un partido de arco a arco, como puede haber sido lo que pasó en Chile o lo que pasó en Argentina. Este ha sido un partido por la mitad de la cancha, por los heladeros ubicados en el centro de la playa para venderle los helados. Y yo creo que eso tiene una parte, llevándolo a una copa, digamos, tiene una parte del vaso, por decirlo de alguna forma, lleno, porque muestra una madurez en Uruguay, muestra en algún sentido que puede haber una alternancia natural en el poder sin ser traumática como en otros casos, y eso se refleja en el tipo de cambio, se refleja en el riesgo país, se refleja en los precios de los bonos, y en ese sentido me parece que más allá de quién gane, el lunes, digamos, no va a haber una refundación o una expectativa de refundación del país ni cerca. Eso tiene una parte aburrida, me parece, y tiene otra parte que es, en algún sentido, deficitaria, porque tampoco hemos encontrado propuestas con el liderazgo suficiente sobre los temas que son más relevantes para los próximos años en materia económica y en otros aspectos. Martín, ¿vos cómo describís el posicionamiento de cada uno de los candidatos en esta etapa final de la campaña? Bueno, yo lo que creo es que esto responde mucho a la personalidad de los candidatos, ¿no? O sea, todo depende de qué estás buscando. Si estás buscando a alguien que lidere o a alguien que de alguna manera gobierne o gerencie, ¿no? Me parece que, como decía Aldo, a mí hay una cosa que me preocupa, que es cierta complacencia en la sociedad uruguaya, que está reflejada en dos candidatos tan moderados y que apuestan tanto al centro, cuando uno percibe que la sociedad uruguaya tiene algunos desafíos bastante fuertes, inminentes y preocupantes, y que no se ve que ninguno de los candidatos realmente quiera meterse en eso, porque el miedo es más a perder, a que te hagan un gol, a poder realmente ser líder, ¿no? Pero bueno, es una democracia y los líderes tratan de representar el sentimiento de la sociedad actual, y por lo visto los uruguayos están en esa, ¿no? Están como que bastante complacientes, bastante contentos con la sociedad y no quieren ruido demasiado raro. Lo que sí me parece, replicando un poco lo que decía Fito, es que como que en la última semana, 2 semanas, han cambiado mucho el perfil de los candidatos, ¿no? Orsi, después del debate, que para mí fue bastante penoso, penoso no porque es una palabra fea, pero yo lo vi sufriendo el debate a él, lo vi muy libretado, sin ser él, lo que los conocemos, sabemos que él tiene otra personalidad, como que después de ahí pasó a ser otra persona, ¿no? En las entrevistas, en las salidas, se lo vio mucho más suelto, más el candidato que yo creo que podría haber sido durante toda la campaña. ¿Pero decís que esa soltura no la tuvo antes del debate? Y no, yo no se la vi, yo lo vi siempre como muy constreñido, muy temeroso, muy limitado, tal vez por el entorno, no sé. Y a Delgado, justamente, yo creo que de alguna manera el debate también como que agarró más polenta en el debate. Recién mirábamos el discurso de ahora y era muy diferente al de la noche de las elecciones, ¿no? Yo lo vi otro Álvaro. A ver, Aldo, sí. No, solo para cerrar, me parece que después del debate y de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, me da la sensación de que Orsi ha sido muy Tabarez. Los dos han sido muy Tabarez. Orsi en el sentido de conservar el resultado o el empate, y Delgado en el sentido de decir el camino es la recompensa, venimos con esto, vamos a mantenerlo. O sea, y es al final el reflejo de las preferencias ciudadanas. Somos los uruguayos así, y creo que los candidatos reflejan lo que somos. Grande Aldo, con la metáfora futbolera permanente. Hay que para tener Aldo. un técnico argentino. Queremos los conceptos de Natalia y de Leo, por supuesto, pero antes, hablando de encuestas, ¿no? Nos basamos en la de Cifra acá en la tele, pero hoy ustedes publicaron la última de la usina de percepción ciudadana, ¿verdad, Natalia? ¿Qué números dio? Dio 46% Orsi y 43% Delgado. Y además hay un 4% en blanco anulados y hay un 7% de indecisos. El escenario es muy competitivo. Pero con 3 de diferencia ahí. Indecisos y con 3 de diferencia, pero no solamente está más o menos dentro del margen de error, sino que además hay un 7% de indecisos que pueden volcar la balanza hacia cualquier lado
Así que es un escenario muy competitivo, también le dio la usina su última encuesta. Bien, bueno, ¿gusto a qué tienen estos últimos días de campaña? A ver, Leo, Natalia también, ahora qué opine. Por favor. Nati. Bueno, yo no voy a responder las polémicas declaraciones sobre Tabaré. voy derecho. No, a los candidatos, a mí me parece que lo que decía Martín del quiebre con Orsi se dio más, me parece, después de la elección nacional, en octubre. Ahí hubo un cambio y también lo hubo en Delgado en el sentido de la mayor visibilidad mediática. Estuvieron en muchísimos medios los dos. Y a Orsi se lo vio un poco más suelto, más confiado, bastante más confiado que en octubre, que antes de octubre. Y después yo creo que no cometieron errores grandes, ninguno de los dos. En el debate no cometieron errores grandes. Nosotros también en la usina hicimos una encuesta sobre la percepción de la gente sobre el debate y quién fue el ganador y el perdedor, con toda la subjetividad que tiene eso, Por ¿no? supuesto. Y que no hay elementos medibles concretos, pero el 42% entendió que había ganado Orsi y el 37% que había ganado Delgado. Pero si uno hace foco solamente en las personas que están por fuera de los dos bloques, que creo que es lo más interesante, son la gente indecisa, hay gente de otros partidos, ahí lo que teníamos era una paridad. O sea, el 27% consideró que ganó Delgado y el 27% que ganó Orsi. Eso es lo que importa. En realidad las encuestas sobre quién ganó el debate deberían ser en un universo de indecisos o votantes de Salle. Claro. Esa sería la gracia, ¿no? Y después lo último que respecto a la cuestión de los acuerdos, que es un desafío, ¿no?, de cara al balotaje, quién se muestra más proclive a los acuerdos. Ahí yo creo que un gran logro de Delgado fue rápidamente consolidar un programa común, un compromiso programático común de la coalición. Lo hizo tan rápido como la calle Pou en 2019. Y además también el talante acuerdista, que bueno, no fue acompañado por otros referentes de la coalición, pero en el caso de él fue bastante claro. Y fue distinto quizás que el tono de él más temprano, digamos, en la campaña. Y después en el caso de Orsi creo que los méritos son, por más que haya gente que capaz que la población general no le conoce el apellido, pero no dejan de ser referentes del Partido Colorado, del Partido Nacional, que Orsi sumó a sus filas, como la ex precandidata a la presidencia del Partido Colorado, Zaida González. Que aparte es prima de Francisco Leñani, que es mano derecha de Orsi en Canelones. Ella es Zaida González Leñani, entonces bueno... Pancho Leñani, que es la primera espada de Orsi en Canelones, básicamente convenció a su prima y la trajo para apoyar a Orsi. Pero, y yo creo que lo último a mencionar, destacable, y me parece que ahí es un punto complicado, hay que ver la repercusión que tiene, la difusión que tiene para la campaña de Delgado, fueron las declaraciones de la ex vicecanciller y ex precandidata al Partido Colorado, Carolina H., sembrando de alguna manera una especie de sombras o dudas sobre la transparencia en el accionar de algunos integrantes del gobierno, en el caso Marcet, y ella dijo además, no voy a votar a Delgado por este motivo, porque creo en el Estado de Derecho y porque soy republicana. Me parece que, si bien no es un apoyo explícito, no es un apoyo a Orsi, por lo menos no lo ha dicho hasta el momento, sí me parece que es un golpe, digamos, a la candidatura de Delgado en ese caso. Bueno, Leo, a ver... Dejaste para el final otra vez. Vos ya opinaste del debate el domingo, pero nos interesa también tu mirada sobre los candidatos en estos últimos días. Si tenés para destacar errores y aciertos de Delgado y Orsi en las últimas semanas de campaña. O sea, creo que errores descalificantes, como dijo Natalia, ninguno de los dos cometió. Los dos siguen en carrera, está muy parejo. Las encuestas dan una mínima ventaja para Orsi, que supongo que entonces es así, es muy parejo con una mínima ventaja para Orsi. Pero tiendo a coincidir con lo que dijo Luján, es decir, creo que ninguno de los dos logró, les costó, fueron variando, pero creo que ninguno de los dos logró encontrar el tono, la idea fuerza, la idea que enamore a la ciudadanía. Ninguno de los dos tiene una, que la gente vaya a votar por esto, que sea como el motor principal de la campaña. Finalmente Orsi se quedó, me parece, en el debate con ahuyentar los miedos que puede dar la llegada del Frente Amplio al gobierno, no se van a liberar presos, no van a subir los impuestos. Esas fueron las ideas fuerzas de lo que definió como el cambio seguro. Creo que Orsi está haciendo la etapa final en esa línea. Y la etapa final de Delgado está en la línea de que no regrese el Frente Amplio al gobierno. Esa es la línea, de tratar de decir toda la gente que votó a la coalición, voten de vuelta para que el Frente Amplio no llegue al gobierno. O sea, ninguna de las dos ferrocarriles que están poniendo hoy ambos tiene una idea fuerza propia. Son simplemente ahuyentar miedos y vamos a ganar nosotros para que no gane el otro. Sí, a propósito de eso, hoy Delgado justamente destacó la foto que tenía atrás, ¿no?, en el acto de cierre de campaña. Había mucha gente, eran todos
diputados y senadores de la coalición republicana, electos algunos, otros en funciones, y varios ministros. Y él dijo, bueno, yo quería esta foto para el acto final. Un gobierno que hoy está trabajando y que está listo para seguir gobernando. Y varios ministros lo acompañaron arriba del escenario. En cambio, el escenario de Orsi fue diferente, ¿no? No estaban sentados, estaban parados y sobre todo eran varios legisladores que estaban ahí atrás del candidato frente amplista y por supuesto que su compañera de fórmula. Y también coincido con Aldo en que es todo muy en el centro y muy parecido, ¿no? Es decir, hoy escuché a Javier Dedo decir no hay dos modelos de país y coincido. Es decir, hay diferencias, por supuesto, pero dos modelos de país, como se dice recurrentemente, no veo. Bueno, y O'Donnell piensa eso. ¿Se acuerdan del debate entre O'Donnell y Labat cuando hicimos el evento de Telemundo Más? Sí. Para Labat están en juego dos modelos de país, para O'Donnell no. Sí. Mariana, ¿querías decir algo? Y ahora quería vamos con retomar algo que Sí. decía Natalia, que yo creo que fue una campaña rara, porque casi que hasta el 27 de octubre no los vimos, no los escuchamos, no tuvieron espacio, salvo en los actos, para hacer propuesta. Entonces, ¿qué pasó? Les quedaba un mes para hacer todo lo que deberían haber hecho antes. Y se empezaron a probar realmente en situaciones difíciles después del 27 de octubre. Entonces eso les dejó poco tiempo para que la ciudadanía, sobre todo ese grupo de indecisos que no está buscándolos, que no está interesado, los viera, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que en este mes ninguno cometió un error. Y eso me parece novedoso también, porque si uno recuerda en campaña siempre alguno metía la pata, salía algo. Por más que capaz que en algunas campañas sí hubieron cosas pero no de parte de ellos, ¿no? Y eso nos hace, por lo menos a nosotros, a los analistas, decir qué mal que estuvieron en esconderlos, ¿no? Porque yo creo que hubo cierto miedo de las campañas de exponerlos y ahora lo que muestran es que podrían haberlo hecho, que podríamos haber visto una campaña mucho más interesante, mucho más propositiva, porque los dos podrían haber jugado esos papeles. Eso mismo pasó en economía. La verdad que es una campaña en donde los referentes económicos, los potenciales ministros aparecieron, pero muy poco respecto a la relevancia que tiene la economía para los próximos 5 años en un conjunto no solo, digamos, de resultados propiamente tales, sino también de generación de insumos, de recursos para las políticas públicas, por ejemplo. ¿Fito? Yo después quiero volver al tema de si hay o no dos proyectos, que Leo me lo viene Dos porfiando. modelos, ¿decís? Sí, dos modelos o dos proyectos, que Leo me lo viene porfiando hace tiempo. Pero me parece que una manera de sintetizar lo que estamos diciendo acá es pensar esta elección más como un juicio sobre el pasado que como una discusión sobre el futuro. Porque en realidad, bueno, es como empezó diciendo Diego, Delgado empezó hablando del segundo piso de transformaciones y terminó haciendo una defensa, yo diría, muy, no sé, pero muy contundente del gobierno, lo vimos en el debate, ¿no? Más hablando del pasado que hablando del futuro. Más, como decías vos recién, ¿no? Más hablando de hay que evitar que vuelva al frente, no podemos volver atrás, que hablando del futuro. Y creo que ese ha sido el tono de la campaña. Y la falta de audacia... De épica, además, también. No hay épica, no hay sueños, hay poco futuro. Hay poco futuro en esta campaña. Capaz que esa es parte de la... No quiere decir que no estén las propuestas programáticas. Están las propuestas programáticas. Pero en el discurso público de los candidatos hay poco futuro. Hay más pasado que futuro. Gabriela. Sí, yo en realidad no estoy tan de acuerdo con eso porque yo creo que por lo menos en el debate, Orsi apareció con una cantidad de temas que capaz que fueron demasiados y poco desarrollados, pero apareció primero, segundo, o sea, ¿qué vamos a hacer en esta área, en esta área, en esta área? Como que al contrario, ahí se notó como una diferencia donde, ¿no? Y aparecieron aquellos videitos de Delgado diciendo, el Frente Amplio hizo esto, hizo lo otro, o sea, como que eso, me parece que ahí hubo una diferencia. Y no, nada, después quería opinar sobre los dos modelos que no estoy tan de acuerdo. Está muy bueno el punto de Gabriela. Orsi tuvo todo el tiempo presentando propuestas hacia el futuro, ¿no? Pero sin sueño. Son curitas, son parches, el cambio seguro de a poquito, que es un poco lo que reclama Aldo, ¿no? O sea, yo creo que ha sido una campaña en materia económica para el desafío que tiene el país. Claro. Para el contexto que vamos a enfrentar, porque van a ser 5 años muy complicados, en la esencia, que es cómo subir la tasa de crecimiento del Uruguay, a partir de eso, cómo generar recursos,
a partir de eso mantener el dinamismo que ha tenido el empleo recientemente, se va a mantener, no se va a mantener, la inserción externa. Ese tipo de definiciones que son esenciales, digamos, desde mi punto de vista, no han estado, digamos. Porque se pasaron hablando del pasado. Claro. Estuvieron hablando de lo que hicieron y no de lo que iban a hacer. Y aparte porque no las tienen. No, y no además, las saben, no lo saben. O sea, y porque es la son verdad, complejas. digamos. ¿Cómo vamos a hacer para que el Uruguay crezca más y salir de este estado eterno de país subdesarrollado? Pero yo no estoy tan de acuerdo que no lo sepan, Leo. Vos fíjate una cosa, lo de los dos modelos de país. ¿Vos crees que no hay dos modelos con respecto al sistema educativo, por ejemplo? ¿No hay dos modelos con respecto a las políticas sociales, al rol del Estado, a la reforma del Estado que necesitamos, a la política exterior? Yo creo que en general, un poco por el tema del miedo al cuco macroeconómico, la campaña, y porque tenemos dos candidatos que no son líderes naturales en lo que estamos más acostumbrados a ver, les ha dado miedo hacer propuestas que pudieran alienar a alguien del espectro político. Pero lo que yo decía al principio, realmente, y dice Aldo, el país no está tan bien. O sea, podemos quedarnos con la foto, pero la realidad es que si miramos acá 5 o 10 años, tenemos desafíos enormes. Y a mí me llama mucho la atención que nada de eso esté en la campaña. Estamos como todos, parece un aviso de yerba, ¿no? Todos en la Rambla tomando mate y esto Claro. que es We Are Fantastic, pero... Ahora, yo cuando digo lo de los modelos me baso en los gobiernos. Digo, yo no noto en lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio y el actual gobierno diferencias tajantes radicales que puedan definirse como modelos distintos. Yo creo Pero es que interesante No, lo que dice hay. Martín, de que en realidad no arriesgaron y no quisieron jugársela con lo que son, porque todo el tiempo jugaron con la película de que estaban parejos. Siempre sintieron que no podían arriesgar porque si arriesgaban perdían y perdían un votito y ese votito lo necesitaban para ganar. Es como que siempre estaban jugando en el límite de a ver quién pasa la línea gana. Claro, estas cosas no son blanco o negro. Entonces, yo en algún sentido tiendo a coincidir con las dos posiciones de que depende de qué dimensión vemos para los modelos. Si vamos hace 40 años, cuando volvió la democracia, ahí había una discusión en el núcleo del sistema económico. Va a haber una orientación más capitalista, va a haber una orientación, digamos, más socialista, por llamarle, caricaturizarlo. Eso obviamente hoy no está. Ahí hubo una batalla cultural económica que se zanjó. Diego, ¿hay dos modelos en juego para vos? Bueno, es un súper tema. En cierta forma coincido con lo que decía Aldo. Hay para las dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que hay algunas áreas de políticas públicas muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la apertura económica? Nadie piensa en que haya que cerrar el país, ni a la inversión ni a los productos extranjeros. Me parece que ahí hay un núcleo fuerte, digamos, como de política de Estado de largo plazo. Lo que pasa es que los elementos divisivos se van como trasladando, ¿no? Entonces uno tiene áreas de políticas que ya no son tan divisivas como hace 40 años, pero aparecen otras que sí lo son, que hace 40 años no existían. Entonces las cuestiones que tienen que ver con derechos, como se suele llamar, ¿no? Derechos de tercera generación, o cuestiones que tienen que ver con cuestiones identitarias, ¿no? Que hacen a los respetos por las minorías y a cuánto algunas de esas minorías tienen derecho a ciertas cosas o no. Cuestiones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con valores que no son necesariamente económicos, ¿no? Son valores postmateriales, si uno quiere, pero me parece que sí son fuertemente divisivos. Y de hecho, la política en el mundo, así como la vemos, cada vez más tiene que ver con estas cuestiones de política identitaria y cada vez menos tiene que ver con la política clásica anclada en un eje redistributivo, ¿no? Entonces creo que eso se está reflejando también en Uruguay. Ahora, hay una cosa que me parece que, coincidiendo con todo lo que se ha dicho aquí, me parece que ha estado ausente, que tiene que ver con que nos hemos enfocado mucho en lo que los políticos hacen o dejan de hacer. Y en cierta forma estamos dejando de considerar lo que la gente está demandando, ¿no? Me parece que lo que los políticos hacen muchas veces, claro, cuando vos tenés un político que es un líder, que toma riesgo, el político es capaz de modificar lo que la gente piensa. Claro. Pero no estamos frente a esos políticos aquí, estamos frente a políticos que siguen a la gente. Entonces la explicación está en la gente no quiere grandes cambios. El 50% de los uruguayos aprueba la gestión de este gobierno. Si fuese el 70, el 80% el que lo aprueba, habría más espacio para el riesgo. Obvio. Si fuese el 10 el que lo aprueba, habría más espacio para el riesgo. Pero es el 50 el que lo aprueba. Entonces, cualquier movimiento en los márgenes termina resultando decisivo y yo creo que eso es parte de lo que marca la estrategia de los políticos. Bien, Natalia, hace rato querés decir algo. No, en realidad me parece a veces un poco injusto cuando se dice, bueno, no hay propuestas o no se habla de futuro en los dos casos, ¿no?
Recientemente se firmó un compromiso por el tema primera infancia, hay un foco claro de los dos candidatos en el tema infancia. Uno podría decir, bueno, está bueno igual bajarlo a tierra, hay algunas acciones concretas, falta todavía desarrollar, pero hay ahí, por ejemplo, un foco que estamos de acuerdo que no se soluciona solamente con atacando la pobreza en la infancia, también hay que atacar la pobreza en general y también la desigualdad. Pero bueno, es claro que no tenemos las grandes reformas, las propuestas de grandes reformas como tuvo, por ejemplo, este gobierno cuando propuso la reforma de la seguridad social o la transformación educativa, ni tampoco cuando el Frente Amplio proponía la reforma tributaria, la reforma de la salud o el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Eran como buques insignia, grandes reformas, no vemos eso ahora, pero sí hay propuestas programáticas. Es verdad que muchas veces no ocupan espacio de campaña en la discusión, pero existen, están en las propuestas, son muy interesantes, muchas de ellas muy coincidentes en los dos programas. Lo último es que, más allá de los programas y los discursos, también tenemos, y me parece que es interesante evaluar, si bien coincido con Leo en que no existen dos modelos, sí son proyectos políticos muy distintos, ¿no? Y uno lo puede ver desde distintos lugares, de diferentes lugares. Uno de ellos, por ejemplo, puede tener que ver con la cuestión de las políticas salariales. Y una cosa muy micro, que es la actitud del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios cuando tiene que laudar, si lauda a favor, por ejemplo, de los empresarios o de los trabajadores. Recientemente salieron unos datos de que en el caso del Poder Ejecutivo de la calle Pou, laudó en 9 de cada 10 casos a favor de los empresarios, eso es cuando no hay consenso, ¿no?, entre empresarios y trabajadores y el Ejecutivo tiene que laudar, y en el caso del Frente Amplio solo en 3 de cada 10 laudó a favor de los empresarios. Ahí hay un dato. Ahí tenemos no solamente un dato sobre el bloque social que apoya a los proyectos políticos, que es muy distinto, sino también sobre los beneficiarios de las políticas. Si miramos, por ejemplo, ya lo hemos hablado en este programa, pero la distribución del ingreso y la desigualdad de sus indicadores, vemos cómo en los gobiernos del Frente Amplio las personas con menores ingresos se vieron más beneficiadas en términos relativos y comparativos con lo que sucedió en este gobierno. Entonces, decir que es todo lo mismo, que son, digamos, hay algunos énfasis programáticos, pero además hay cuestiones que son resultados de políticas, ¿no? Gabriela, en cuestiones económicas, ¿vos considerás que el próximo domingo compiten dos modelos de países, uno contra el otro? Digamos que hay en varias lugares que sí podemos ver como dos formas de mirar la economía distintas, ¿no? El Frente Amplio tiende a las políticas sociales, apoya el rol del Estado en gran cantidad de áreas, considerando que sin la intervención del Estado no es posible tener un proyecto de país, lograr las reformas sociales, mejorar la calidad de vida de la gente, mientras que el Partido Nacional o la coalición en general, pero sobre todo el Partido Nacional es más promercado, intentando desbaratar las trabas que hay para poder hacer negocios, y inclusive en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales también hay diferencias, porque si bien, por supuesto, nadie piensa en cerrarse, está el Mercosur y todo lo que el gobierno intentó de romper con el Mercosur, de hacer un tratado con China o con... fue ahí que estuvo, mientras que el Frente Amplio está como más alineado con el Mercosur e intentar negociar adentro de los países que están más junto al bloque, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma de hacer política, una estrategia diferente y una forma de mirar el país distinta, ¿no? No sé si podríamos decir el modelo de el crecimiento y el derrame, que fue como una cosa que se hablaba hace unos años, pero es un poco así, ¿no? El Maya Oro y todos los recursos que, bueno, hacia la teoría del derrame está presente todo exacto, el tiempo. y bueno, eso aparece más en el programa del Partido Nacional, no en todas las áreas, porque creo que la experiencia de gobernar también hizo ver que las políticas sociales eran necesarias, pero bueno, ahí está el plan familia, por ejemplo, ¿no? Y todo alrededor de la familia, mientras que en el Frente Amplio se apoya más en la sociedad civil organizada, etcétera. O sea, Bien. hay como dos formas, no es lo mismo. Claro, Fito, ¿qué tenías para o sea, yo no digo que es lo mismo, Exacto. digo que no son dos modelos.
Y lo que usted marcó ahora no lo veo como dos modelos, lo veo como diferencias. Pero la que no reconozca. son menores, Leo. No son diferencias eso depende. menores. Déjame argumentarte. Eso depende. A ver qué te parece. Para mí no es, me parece que es obvio que no es una elección entre Delgado y Orsi. Es una elección entre dos coaliciones diferentes. Un partido de coalición, como diría Jorge Lanzaro, el Frente Amplio, y una coalición de partidos. Es eso. Tres dimensiones distintas que andan sobrevolando en la discusión. Primero, como decías vos, hay bases sociales distintas. Una cosa es el Frente Amplio con sus bases sociales, básicamente el mundo de los trabajadores organizados, con un pie fuerte en la Universidad de la República, como suele decir el diario El País. Eso es el Frente Amplio. ¿Por qué me miras a mí? No, perdón, me equivoqué. La universidad, o el mundo universitario, el mundo académico, y sobre todo los trabajadores organizados. Eso es el Frente Amplio, ¿no? Desde el punto de vista de sus bases sociales. La coalición republicana tiene sus bases sociales en otro lado. En el mundo de la empresa tienen relaciones naturales, ¿no? El Frente Amplio con el mundo del trabajo y la coalición republicana con el mundo de la empresa. Segunda cosa, en materia de creencias económicas, de estrategias económicas, en las bases programáticas del Frente, la palabra mercado aparece 17 veces. La palabra Estado aparece 111 veces. Completamente distinto. La palabra libertad, la palabra igualdad en el texto de la coalición republicana, igualdad y desigualdad, en las 33 páginas del proyecto del plan de gobierno de la coalición republicana aparecen una vez cada una. Se habla de pobreza, pero de igualdad y desigualdad no se habla en el texto de la coalición republicana. En las bases programáticas del Frente, la igualdad aparece 35 veces y la libertad 17. Y el tercer punto es el que dice Diego. Es decir, una cosa es un partido feminista, como el Frente Amplio, y otra cosa es una coalición republicana que en general está en el lado opuesto, ¿no? Del lado de los valores tradicionales. Fito, hay que hacer una pausa porque hoy no es domingo, pero es miércoles y los miércoles también hay 5 de oro. Así que vamos al sorteo y volvemos con más Séptimo Día. El último programa antes de la segunda vuelta electoral. El mes del Black Friday, convertilo en Plus Friday. Aprovecha todas las ofertas con tu préstamo. Pronto Plus, el préstamo de los uruguayos. No esperes más para tener la teleasistencia más avanzada de Uruguay con el nuevo plan Centel Premium Watch. Comunicate a través del 0800 87 18 o en centel.com.uy y probalo sin costo. Llegó la nueva Chevrolet S10 con su nueva suspensión, mucho más confortable. Nueva Chevrolet S10, brutalmente confortable. Chevrolet.